días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa. Continuando con el tema de las obras del Tren Maya, hemos encontrado a muchos ambientalistas que siguen aferrados en que este proyecto, esta obra, está afectando al medio ambiente. Para la 4T, ¿cómo va a demostrar que estas obras, en lugar de afectar, están beneficiando? ¿Cómo es que va a demostrar? ¿Cuál es su opinión de usted para ayudar a que ellos entiendan que finalmente lo que se busca es apoyar? Es que no son sinceros los que se autonombran ambientalistas. Okay. Muchos tienen como modo operandi el disfrazarse de ambientalistas para sacar algún provecho en lo personal. Ya hemos visto cómo hay hasta asociaciones financiadas por empresas extranjeras, incluso por la misma embajada de Estados Unidos. Y hay quienes sí son auténticos y saben pues que no hay ninguna afectación, al contrario, para empezar se tiene que saber que el trazo del tren es la antigua vía del ferrocarril del sureste, desde Palenque hasta Valladolid. Ya existía el tren, nada más que ese tren no fue privatizado. Yo digo siempre que tenían tan abandonado al sureste que ni siquiera lo volteaban a ver para robar. No les importó privatizar el ferrocarril del sureste, el ferrocarril del Istmo. Del Istmo hacia el norte no quedó nada sin privatizar, de las vías férreas. Pero del Istmo hacia Yucatán no les interesaba, no entregaron las concesiones. Entonces, cuando yo me entero, porque pensaba de que nos iba a costar más trabajo por el derecho de vía, y me entero de que las concesiones eran, o mejor dicho, que la propiedad seguía siendo pública, tanto del Istmo como del ferrocarril del sureste, pues ese día fui muy feliz, porque ya teníamos garantizado el derecho de vía. Estamos hablando de un ferrocarril que se construyó desde los años 40, se inauguró en los años 50 del siglo pasado. Era el medio de comunicación. Primero era los barcos, en el caso del sureste. La navegación que se conocía de cabotaje, barcos que transportaban carga y pasajeros de puerto en puerto.
Los puertos que todavía existen, Progreso, Cisal, Campeche, El Carmen, Frontera, Veracruz, antes Coatzacoalcos, se llamaba Puerto México, esa, incluso a La Habana, a Nueva Orleans. Eso era el medio de transporte, porque acuérdense que el único ferrocarril que existía portante hacia la Ciudad de México era el de Veracruz a la Ciudad de México. Entonces todo se hacía por barco. Luego fue el ferrocarril en los años 40, 50 del siglo pasado. Ese ferrocarril del sureste lo empezó a hacer el general Cárdenas, cuando el general Mújica era secretario de Comunicaciones y Transportes, y lo inauguró el presidente alemán en los años 50, 1952. Entonces, ese es el trazo de Valladolid hacia Cancún. El trazo del Tren Maya va en la autopista de Mérida a Cancún. El trazo que se está haciendo de Cancún a Tulum es un arreglo con ejidos y en algunos tramos va arriba, es un viaducto de la actual carretera. Lo mismo de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega. Esa es la carretera. O sea que ya son zonas impactadas. No es meterse a la selva. Pero además de eso, de que no se está afectando el medio ambiente, el proyecto del Tren Maya incluye la conservación de todas las zonas arqueológicas de las antiguas ciudades mayas. Se va a invertir como 1.500 millones de pesos en Palenque, en Uxmal, en Chichén, en Tulum, Calakmul, para la conservación de las zonas arqueológicas. Además de eso, se van a crear como 4 o 5 parques o zonas de reserva ecológica. Por ejemplo, en Tulum, además de la zona arqueológica, todos los terrenos colindantes, estamos hablando de 400 hectáreas, donde está actualmente el aeropuerto de Marina, más otro terreno que tiene el gobierno de Quintana Roo. Todo va a pasar a formar parte de una área natural protegida, unida a la zona arqueológica de Tulum, un parque ecológico. Lo mismo en Uxmal, 2.000 hectáreas.
también de parque, de área natural protegida. Y así en otros casos. De modo que no hay nada que afecte al medio ambiente, al contrario. Bueno, a esto agréguele que en toda la ruta del tren se están sembrando árboles maderables, miles de hectáreas, en toda la ruta se está aplicando el programa Sembrando Vida. Y pues es una obra que va a ayudar mucho al sureste. Imagínense que llegan los fines de semana hasta 500 vuelos a Cancún. Estamos hablando de 13, 15 millones de turistas al año. Bueno, lo que queremos es que una parte de esos visitantes puedan internarse y llegar a Campeche, y llegar a Chiapas, y llegar a Tabasco, y conocer toda esa región que tiene un gran potencial cultural, artístico, de flora, de fauna, que es una de las regiones, lo he dicho muchas veces, más importantes del mundo en cuanto a riqueza arqueológica, completamente desconocida. Entonces, para eso es el tren. Y a mí siempre me llama la atención de que ya sean políticos o especialistas en lo ecológico, en defensa de derechos humanos, investigadores, intelectuales, periodistas, no le tengan respeto al pueblo o piensen que el pueblo es tonto, que la gente no sabe discernir o no sabe decidir sobre lo que le conviene y lo que no le conviene, y que entonces somos nosotros, los expertos, los únicos que sabemos, y que el pueblo no sabe, que por eso la política es asunto de los políticos y la ecología es asunto de los ecologistas y la economía es asunto de los economistas y la cultura pues es asunto de los intelectuales, de los académicos. No, el pueblo tiene mucha sabiduría, la gente sabe qué conviene, qué no conviene. ¿Y por qué digo esto? Porque para construir el Tren Maya se hicieron consultas y ustedes pueden hacer una encuesta en toda la ruta del Tren Maya y les aseguro que el 90% de la gente aprueba la obra, si no es que más.
De la población o los lugareños. La población está de acuerdo. Sí. Entonces, ¿qué? ¿El pueblo no cuenta? ¿Qué es la democracia? Entonces, democracia es el poder del pueblo. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Entonces, sí hay estos opositores y también hay que respetarlos y hay procedimientos legales. Sí, eso. Ahora que resolvió la Corte Amparos. de que los que defraudan con facturas falsas no deben de ser sujetos a prisión preventiva. Nosotros aceptamos, pero claro que no estamos de acuerdo, pero nos apegamos a la resolución, porque como nunca hay un auténtico Estado de Derecho. Antes había un Estado de chuecos, de cohecho, ahora no. Lo que hay ahora pues es más argumentación, más debate, pero en fin, adelante con tu pregunta. Ok, gracias. Y con respecto a lo del dragado, bueno, en Tabasco se tiene